prepararnos para grabar la clase. Clase del 1 de diciembre del 2020, llegando a fin de año con la lengua afuera, cansados, pero plenos de haber hecho el mejor año posible Fabián, en las circunstancias que nos tocó. perdón la interrupción, pero ¿vos vas a seguir dando clase el Ahora 22 voy a y el contar, 29? ahora voy a contar. La semana que viene no tenemos clase porque es feriado. Mientras Fer me ofrece, y voy a aceptar un ofrecimiento para que me ayude. Esperen que lo hago a Fer co-host. Gracias, Fer. La semana que viene tenemos feriado, por lo tanto no tenemos encuentro. La semana siguiente tampoco vamos a tener encuentro porque es 15 de diciembre y tenemos una conexión con Israel para escuchar a la Filarmónica porque es uno de los días de Hanukkah y tenemos todas las noches de Hanukkah eventos para hacer encendidos de velas y para hacer actividades por Hanukkah. Y justo el martes 15 es a las 20, pero nosotros vamos a estar previamente preparando todo y haciendo el encendido de velas para conectar y transmitir. Así que el 15 de diciembre tampoco tenemos encuentro. Sí están todos invitados a conectarse a Hanukkah, por supuesto. Y el 22 hacemos el último encuentro del año. ¿Y el 22 no es el concierto con la iglesia? Tenés razón. Sonamos. Así que parecería que iba a ser el último encuentro del año sin preparación previa. Porque igual no cambia nada, no es que hubiéramos no hubiéramos podido poner comida, nada, porque no es que tenemos la posibilidad de hacer un cierre distinto. Pero sí es verdad, no me había dado cuenta que el otro martes también tenemos actividad con la iglesia en la catedral, con nuestros genios musicales y el coro de la iglesia haciendo un evento compartido, que es un puente entre Hanukkah y Navidad, que tiene que ver con hacer una actividad en conjunto en el medio de las dos festividades. Así que va a haber los martes actividades, salvo el que viene que es feriado, pero no tenemos espacio de historia. Así que hoy es el último encuentro, después llegará por mail. Yo les cuento a todos para que sepan, este es un año distinto, particular. En enero y febrero va a haber clases. No seguimos con el programa de historia porque va a haber gente que se va de vacaciones, gente que no va a poder, pero va a haber clases sueltas durante enero y febrero, le va a ir llegando por mail las invitaciones y las propuestas, así que estén atentos. La idea es no cortar en todo el verano, de alguna forma seguir conectados. Obviamente, alguna semanita yo me iré de vacaciones, pero no más que una semana, 10 días, así que el resto estaremos conectados con clases. Sí. Pero en distintos días de la semana, porque yo ahora me enganché con otra clase los martes a la noche, en el verano. ¿Va a ser otros días de la semana o siempre los martes a las 7? No. Va a haber diferentes horarios y propuestas. No va a haber una continuidad, no va a ser todos los lunes o todos los martes o todos los miércoles. Vamos a hacer diferentes clases de un encuentro o de 2 encuentros o de 3 encuentros con temas acotados y en diferentes días y horarios. Distintos temas. Distintos temas. Voy a seguir estudiando los que quieran en el verano y en marzo retomaremos donde dejemos hoy. Sí, Aníbal. Una sugerencia, propuesta más que sugerencia, no es una sugerencia, una propuesta. Quizás exista, ahorita me preparé para la iglesia. Si se pueden hacer las clases en el verano, híbridas, con presencia, teniendo en cuenta que va a haber menos gente, por ahí se puede hacer concurrir, podemos hacer una tefila antes, y después de la tefila hacemos la clase, y bueno, y los que no pueden por las razones de público conocimiento, lo hacen por Zoom. Es una posibilidad, Aníbal, probable que hagamos algunas y algunas, lo iremos viendo, pero sí, es una posibilidad. Yo sugiero, como se me ocurrió hoy. No, está bueno. Lo que fuimos probando híbrido es más difícil de articular entre los que están en la casa y los presenciales, pero tenemos que aprender a hacerlo porque es lo que viene y va a continuar seguramente
el año que viene. Así que haremos algunas híbridas, algunas virtuales, iremos viendo. Vamos a ir. Podés decir que si acá hacer una clase de historia de Maradona y ahí podés meter hasta 1 millón de personas sin problema. Digo. Puede ser, pero lo que pasa es que el público que sigue a Maradona está ahora viendo el partido de River que está empezando, así que no creo que los tengamos acá adentro. Bueno, vamos a empezar a estudiar. Más sabiendo que es el último encuentro del año, igual seguimos, esto es algo que no termina nunca, es una propuesta de una forma de vida. Estudiar es parte de lo que uno debe hacer en su vida entera. Les voy a decir algo un poco fuerte, pero se los dije alguna vez. La casa de egresados de estudios judíos es el cementerio. O sea, uno hasta que no va al cementerio está estudiando. Egresar es cambiar de estado. Así que el estudio es permanente, es para siempre, es una forma de vida, por lo menos como propuesta judía. Después cada uno hace lo que puede, ¿no? Como todas las propuestas judías, algunas nos gustan más y otras nos encantan. Bueno, cada uno elegirá qué le pasa con las propuestas judías. Bueno, vamos a arrancar. Estábamos hablando del Etzel, Irgun Tzvai Leumi, el grupo. Acá me pregunta Tomás si yo le voy a llevar el título. Yo te lo llevo si es dentro de 120 años, no antes, Tomás. Si me aguantás hasta ahí, con mucho gusto. Así que hay que hacer fuerza para aguantar. Hay que estar acá hasta los 120. Después no pasa nada. Bien, estamos hablando de Irgun Tzvai Leumi, del grupo este, que se llamó también Haganá Bet. ¿Se acuerdan que se había conformado un grupo de defensa que se llamaba Haganá? Que eran voluntarios que se alistaron para defender y proteger a los poblados chiquitos, a las aldeas, a los kibutzim. Bueno, en paralelo a ese grupo, que podemos decirlo que era el grupo oficial, el grupo blanco, el grupo del dólar del gobierno, había un grupo blue, un grupo paralelo, un grupo bet, que se llamó Irgun Tzvai Leumi, que empezamos a ver la semana pasada. Ese grupo era un grupo leumí. ¿Qué significa leumí en hebreo? Nacionalista, nacional. Leom es nación en hebreo. Este grupo era un grupo nacionalista. Y ustedes saben que los grupos nacionalistas en general son un poquito más extremos, son un poquito más violentos. No solamente los no judíos, los judíos también. Entonces, esas eran parte de las características de este grupo, en donde, si bien cuando todo va a terminar en 1948, con la declaración de independencia de Israel, van a ser absorbidos por el Tzahal, por el Ejército de Defensa de Israel, por el Ejército Oficial, hasta el 48 estuvieron clandestinamente operando. Entonces, este grupo estaba sostenido ideológicamente por el sionismo revisionista que había fundado Jabotinsky. Eso creo que se lo llegué a contar la semana pasada. Jabotinsky fue un judío que condujo el Etzel, este grupo que estamos hablando, hasta su muerte en 1940. Fue el comandante, el máximo líder de este grupo y los inspiró también ideológicamente. ¿Qué decían básicamente? Para ponerlo bien esquemático. Ellos decían, todo judío tiene derecho a entrar en Palestina. Esto no es menor, ahora vamos a ver, que va a haber momentos donde están restringidas las posibilidades de los judíos para entrar. El mandato británico, hubo algunos años, es tema de hoy, esperemos que lleguemos a verlo, prohibió el ingreso de judíos. ¿Qué hacía el Irgun? Organizaba tráfico o ingreso ilegal o contrabando de judíos. Y tenemos un montón de historias y de casos de judíos que entraron clandestinamente y lograron insertarse en la población, y otros que fueron atrapados, encarcelados o devueltos a Europa. Piensen en los años que estamos. Estamos en la previa de la Segunda Guerra Mundial. Piensen lo que implicó que algunos judíos fueran
descubiertos ingresando a Palestina en 1934, 36, 38, 39 y devueltos a Europa y devueltos a Alemania. Ya veremos algunos casos más concretos, ahora estamos simplemente viendo la fundación del Irgun Tzvai Leumi, este grupo que nos toca estudiar un poquito hoy y que está en nuestra línea histórica, en este recorrido que venimos haciendo en este tiempo, porque fue fundado en 1931. Estamos en esa época, en estos momentos, así que piensen un poquito en el inicio y después ya nos conectaremos con lo que pase más adelante. Bien, primero, todo judío tiene derecho a ingresar a Palestina. Fue lo primero que les dije. Lo segundo, solamente tener una represalia activa va a dar efecto contra los árabes. O sea, hay que hacer cosas fuertes, armadas incluso, porque si no los árabes no nos van a dejar tranquilos. Hay que tener una represalia activa, llamaban ellos. Hay que contestar a cada ataque árabe con fuerza. Y, tercero, parecido, solamente la fuerza armada garantizaría el Estado judío. No hay política, no alcanza con la política. No pensemos que Ben Gurión, con los pelos que tiene, va a poder declarar el Estado de Israel. La única forma de llegar a ese Estado y a declararlo es si usamos las armas y la fuerza física. A grandes rasgos, esta es la política de este Irgun Tzvai Leumi, este grupo de operaciones que yo les dije la semana pasada, entre otras cosas, ya lo vamos a ver cuando llegue, bombardeó o puso bombas en el King David y tuvo una masacre también en una aldea árabe que ya les voy a contar. Todo esto es más adelante, en el 40 y pico, así que por ahora no se los cuento, simplemente para que se ubiquen quiénes son. O sea, fueron grupos que actuaron con mucha fuerza. Por lo tanto, fueron vistos por algunas organizaciones como grupos terroristas. Para algunas organizaciones internacionales, el Irgun Tzvai Leumi era un grupo terrorista. No hay acuerdo, obviamente, en esto, pero sepan que fueron llamados por algunas fuentes de esta manera. O por lo menos grupos que cometieron actos terroristas. Lo que pasa es que este grupo consideraba a los ingleses ocupantes ilegales. Entonces sentían que tenían el derecho de atacarlos. Vino que todo tiene que ver como uno lo explica, ¿no? Cuando uno le encuentra una justificación, cambia el rótulo. Yo soy terrorista si el otro es la autoridad oficial. Si el otro es un invasor, intruso, ilegal, yo estoy defendiendo mi tierra. Entonces, obviamente que depende cómo veamos la historia previa, llegaremos a la conclusión de si eran o no eran terroristas. Y ni que hablar que consideraban que los árabes hacían actos violentos y que entonces, por lo tanto, se merecían esta represalia. Esto no era lo que generaba en este grupo, sino que reaccionaba y devolvía lo que los árabes habían hecho. Así que entre si eran o no eran terroristas, tenemos estas miradas que va a depender de cómo se paren ideológicamente y cómo vean la historia de estos años. Lo que sí puedo garantizarles, o decirles, no sé si garantizarles, es que este grupo, si bien actuaba violentamente, ellos dicen que siempre se ocupaban de advertir a los civiles para producir el menor daño posible a ellos. No había, como hay hoy en los actos terroristas, la intención de matar la mayor cantidad de vidas civiles posible, sino todo lo contrario. Hacían actos violentos preferentemente contra infraestructura.
Ellos no querían víctimas humanas, querían daños materiales. Querían mostrar su descontento a través de este tipo de accionar. Esa es la mayor defensa que ellos tienen para no ser considerados un simple grupo terrorista. Bueno, obviamente atrajo a muchos judíos a sumarse a sus filas, porque entendían que era justo y correspondía este accionar, y tenemos un Irgun Tzvai que llegó a tener algunos miles de voluntarios en sus filas. De este grupo va a salir un partido político después, que primero se va a llamar Heirut, y después se va a llamar Likud. El Heirut, que fue el primer partido que ellos fundaron, va a dar origen al Likud. El Likud, para que tengan una idea, está en el gobierno o dirigiendo o codirigiendo desde 1977. Es el partido predominante desde que Menachem Begin ganó su elección. Antes de Menachem Begin era Abodá. De Menachem Begin para acá, el principal partido político que más cargos ocupó y que más tiempo ocupó el ser primer ministro se llama Likud. ¿De dónde venían los jóvenes que sumaban? La mayoría eran de una Tnuá que se llama Betar. La mayoría de los jóvenes que formaron parte de este grupo venían de la Tnuá Betar. Tnuá, movimiento juvenil. Betar, el movimiento juvenil de derecha, de Jabotinsky, de todo este grupo que estamos hablando. Con eso se conformó gran parte del Irgun, que como les dije, en algunos momentos tenía algunos cientos, en algunos momentos llegó a tener algunos miles de soldados, de voluntarios, de gente dispuesta a pelear. Bueno, obviamente que el Irgun no estaba de acuerdo con las políticas oficiales, con las del Iyub, con las de Ben Gurión, y tampoco con la Organización Sionista Mundial. Tenía una mirada ideológica bastante distinta y creían que había que usar tácticas militares y no las políticas para lograr los fines que buscan. Bueno, eso implicó que hubo algunos momentos en donde el gobierno oficial, el Iyub y el Irgun estuvieron peleados, incluso hay algunos acontecimientos donde el gobierno oficial judío actuó en contra del Irgun. También ya les voy a contar un caso muy famoso, donde hundieron un barco con armas, nada. A veces el gobierno oficial hacía la vista gorda porque los dejaba actuar porque en el fondo les servía, y a veces no podían hacer la vista gorda porque los ingleses los amenazaban y entregaban a algunos del Irgun para negociar con los ingleses. Fue todo una convivencia compleja entre el Irgun Tzvai Leumi y la Haganah y el organismo oficial del pueblo de Israel. Bien, con esto cerramos la parte del Irgun, y antes de ir con el próximo tema, que es la quinta aliyá, tengo algunos chats que quiero ver si... El barco, acá dice aletea, es el Altalena, y ya lo vamos a ver, no se apuren, siempre digo, dejen llegar al ritmo de la clase, que ya vamos a ver. El Irgun, acá me preguntan, el Irgun consideraba a los ingleses usurpadores, y a los árabes los consideraba violentos. Ahora vamos a ver algunas manifestaciones árabes que tuvieron lugar en estos años, y fueron bastante violentas. Entonces, ya vimos que en el 29 tuvieron una gran masacre, y que ahora vamos a ver cuáles son las de la década del 30 en esta clase de hoy, y esa era la justificación. Pero ten en cuenta, Pablo, que la mayoría de los actos violentos del Irgun estaban dirigidos a los ingleses. Por supuesto que hubo también a los árabes, como la masacre de la aldea que les conté, que ya la vamos a ver en profundidad, pero la justificación era la violencia árabe previa. ¿Y cómo consideraba la Haganah del Irgun? Les acabo de decir, era una relación tensa y compleja. A veces les servía a la Haganah y a veces la tenía que entregar. En algunas cosas le era funcional
y en otras todo lo contrario. A veces la Haganá llegaba a un acuerdo de convivencia con los ingleses y el Irgun actuaba por su cuenta y los ingleses rompían el pacto con la Haganá porque entendían que no se cumplían las condiciones. Nada, fue una relación muy tensa y muy compleja, por momentos bárbaro, por momentos enemistados total. Acá Aníbal agrega que de Heirut pasaron a Likud porque se unieron con liberales, el partido original. Bien, sigamos avanzando. Próximo tema de finales de la década del 20, que es donde estamos ahora, y comienzo de la década del 30, es la quinta aliyá. Vimos las primeras 4 y quiero decirles que esta es la última que tiene número. Después ya hubieron más aliyot, pero ya sin número. Las primeras, las que se conocen como primera a quinta, son las que conforman la base del Estado de Israel. Y esta es la última. Años. Van a encontrar algunos libros que dicen 1929, 1939 y otros que dicen 1933, 1939. No cambia mucho. Comienzo de la década del 30 hasta 1939 es la quinta y última aliyá. Y ya se habrán dado cuenta por qué es la última, porque después empieza la Segunda Guerra Mundial. Y después viene la Shoah y después viene la Declaración de Independencia del Estado de Israel. Así que acá termina la última oleada inmigratoria, que es súper importante porque en esta oleada llegó la gran mayoría de los judíos alemanes, los que se pudieron salvar de la Shoah. Así que por eso algunos la denominan 1933-1939. Les recuerdo algo que ya vamos a ver más en profundidad el año que viene. 1933 es el año en el que Hitler asciende al poder en Alemania. La llegada de Hitler al poder marca un incremento en la inmigración judía alemana. Por eso algunos la llaman 1933-1939. La situación de los judíos en Alemania empezó a empeorar en forma abrupta y sistemática. Persecuciones y demás aumentaron la aliyá especialmente de Alemania y luego también reanudó la aliyá de Europa Oriental. A diferencia de las aliyot anteriores, la mayoría de los judíos alemanes eran profesionales. No se iban jóvenes idealistas solamente, se iban personas formadas en la plenitud de su edad, de su vida, porque no les quedaba otra. No era una inmigración idealista, ni era una inmigración de aquel que está dispuesto a irse por una aventura. Era la inmigración de la desesperación. Entonces, muchos de los que llegaron eran profesionales. Y entonces, eso impactó mucho en el Ishuv. No lo pensemos ahora desde lo emotivo, que esos judíos se pudieron salvar. Cambió la composición de la comunidad judía de Palestina. Llegó gente formada profesionalmente y con más poder económico que fue a vivir a las ciudades, que no quería ir a vivir a las aldeas, que no quería ir a kibutzim. No era una inmigración que estaba dispuesta a trabajar la tierra. Entonces tuvo un impacto muy fuerte. Y además tuvo un impacto muy fuerte por la cantidad de judíos que llegaron. Entre el 33 y el 36 llegaron 174.000 judíos, una barbaridad. Claro, fueron los peores años de los judíos alemanes y de los judíos de Europa Oriental que se lo veían venir y entonces llegaron en masa. Eso hizo que haya ciudades que hayan florecido en forma importante. Empezaron a fundarse nuevas industrias. Se terminó de construir el puerto de Haifa, refinerías de petróleo. Fue una inmigración que, más allá de lo emotivo, que no hay duda, que desarrolló mucho la capacidad productiva del país. En un ratito
vamos a ver que en estos años también se provocó una serie de disturbios muy grandes de los árabes, que lo vamos a ver en un ratito, del 36 al 39, pero es parte de estos años. Entonces, ¿por qué termina en el 39? No solo porque empieza la Segunda Guerra Mundial. Termina en el 39 porque después de estos disturbios árabes y después de esta gran cantidad de inmigrantes judíos que llegaron, los ingleses prohibieron la inmigración, pusieron cupos. Se estableció lo que vamos a ver después como se llamaba el Libro Blanco, que era la forma en la que legislaron y gobernaron la tierra de Palestina a partir del 39. Así que solo les doy los títulos, ya veremos más en detalle estas cosas. Yo les dije que en 4 años, 33-36, llegaron 174.000. Entre todos los años, llegaron 250.000 judíos. En 10 años. Duplicaron la población judía de la tierra de Palestina. O sea que cuando estamos hablando del final de la quinta aliyá, tenemos 450.000 personas judías en Palestina. Números inmensos. Llegaron 250 y se fueron 20.000. A veces los números marean y no permiten poner en perspectiva, pero imagínense un país que en 10 años duplique su población. Es como que la Argentina en los próximos 10 años reciba 45 millones de habitantes. Es tremenda el impacto en el issue, en el asentamiento judío de Palestina. Junto con esta aliyá adulta, hubo una aliyá juvenil, que también empezó en el 33, y que la idea de la aliyá juvenil era rescatar jóvenes judíos de Alemania. Ya no profesionales que se fueron por su cuenta porque veían un futuro complicado. Ya no estamos hablando de aquel que tenía su pequeño capital o su gran capital y pudo ver, che, me parece que después viene Máximo o viene Kisi, mejor hagamos un cambio, como alguno puede pensar, o viene Menem, o viene Macri, no importa. Alguien que visualiza que se viene un gobierno complicado y que se va. Esto era una organización para salvar jóvenes judíos de Alemania. Más o menos 5.000 adolescentes fueron traídos a Palestina en estos años. La idea era simplemente salvarlos del nazismo y terminaron salvándolos de la Shoah y de la Segunda Guerra Mundial. Llegaron y fueron internados en lugares de estudio, y después de la guerra siguieron llegando unos 15.000 más. Fue ya la idea de salvar sobrevivientes de la Shoah desesperadamente, y entonces después de la Shoah también hubo más inmigración así para salvarlos. Bien, hablado y terminado la quinta aliyá como un genérico, vamos a ver si tengo algún par de chats y seguimos con la revuelta árabe del 36 al 39 que les dije recién. Acá Eva dice, pero había judíos viviendo antes de Dios, sí, por eso dije que en 10 años duplicaron la población. Esa es más o menos la proporción. Mis padres, dice Karen, llegaron en 1937 a Haifa y se casaron allá. Qué bueno, Karen, ahí tenemos de vuelta un ejemplo. Hasta ahora veníamos teniendo ejemplos personales acá en la Argentina, pero ahí tenemos un ejemplo de alguien que se fue de Alemania a Haifa en estos años. O sea, fue parte de la quinta aliyá. ¿Querés decir algo más, Karen? Bien. Bueno. ¿Estás ahí? No, no fue así tan directo. Yo soy Dorito, hermana. Ah. Porque mi papá llegó en el 37, mi mamá casi no llega
saliendo 39 de Alemania por ir a buscar su ajuar. Pero mi papá venía de otro lado, no venía de Alemania, había ido a Suecia primero, antes de llegar a Israel. Se dio toda una vuelta primero. Perdón la interrupción, Karen. No, bueno, Karen, pero para mí está bueno que compartan estas cosas porque los ejemplos así de primera mano son geniales. Pero bueno, Karen quiere hablar, pero no se la escucha, hay que abrirle el micrófono. claro, yo no la veo en pantalla. Por eso. Después de escuchar todas tus clases, busqué los documentos de mis padres, que los tengo acá, y bueno, sí, primero llegó mi papá, y en el 38 se casaron. Después llegó mi mamá, que decidió que se iba a casar con mi papá, que no estaba segura. Fue bastante tremendo porque no sabía si le iba a gustar Palestina, y volvió a Nuremberg en el peor momento, y pasó ahí la noche de cristales rotos, y después a duras penas salió, y bueno, llegó a Haifa, y en abril del 38 se casaron. Pero Wow. toda una historia. Bueno, Casi no sale, y de pura casualidad, todo por ir a buscar su ajuar. Baruch Hashem salió todo. Y ustedes están acá. Baruch Hashem. Estamos acá. Bueno, lindo compartir estas cosas. Y Aníbal pregunta del libro. Ya que estás pidiendo, el hermano mayor de mi papá debe haber integrado esa alianza como joven, y lamentablemente no tengo mucha información. Pues se casó, tuvieron un hijo, los perdimos. Pero llegaron a Palestina en la década del 30. Sí, después digo, no, vino a visitarnos incluso una vez acá, lo conocí. Bueno, esto es algo... Él, por lo que vos contás, él era mayor que mi papá, él debe haber integrado esa alianza. Bueno, a mí siempre me fascina que estemos tan globalizados y que estemos en un grupo de Buenos Aires y que todos tengamos conexiones con gente que estuvo o en Europa o en Palestina o después en Israel, y cómo se conectan nuestras vidas así, me parece siempre genial. Decía que Aníbal pregunta también el tema del libro blanco, que es del 39, que es un tema que vamos a ver si llegamos hoy, y por eso no profundicé. Ya ahora les voy a contar. Bueno, violencia árabe. Lo último que habíamos visto de violencia árabe fue en 1929, la masacre, ¿se acuerdan? Hebrón. Bueno, ahora empieza otro momento difícil y complicado, que se extiende del 36 al 39. Se conoce como la revuelta árabe y se da cuando el Alto Comité Árabe, cuando la dirigencia árabe, declara una huelga general y promueve un boicot. ¿Les suena el boicot que todavía siguen promoviendo BDS? Bueno, un boicot a cualquier intercambio económico con el issue, con los judíos de Palestina. Huelga general y boicot económico. Eso podría haber pasado de largo, pero además de eso, se organizan manifestaciones en todo el país. Y cada una de esas manifestaciones que empiezan a organizar se van tornando cada vez más violentas. Y entonces empieza a haber disturbios y conflictos con represiones, especialmente en la ciudad de Yafo, por parte de la policía británica, no por las fuerzas judías. Entonces, estas huelgas que provocan manifestaciones que se vuelven violentas son reprimidas por la policía británica. Entonces, eso va tomando ya cada vez más fuerza de insurrección, porque cuando te reprimen, no es que agachan la cabeza y dicen, no, ok, nos equivocamos. Son como las barras bravas acá, ¿no? Vienen a la policía montada o con gases o lo que sea, y le hacen frente y pelean y luchan. Ahí pasó algo parecido. Estas revueltas generan más violencia, cada vez círculo que se retroalimenta. Entonces empieza a haber ataques árabes contra caravanas que se llaman convoys, en ese momento que hacían viajes de un lugar a otro,
contra instalaciones eléctricas, contra fuerzas británicas que estaban en algún tipo de regimiento, y también contra colonias judías, obviamente, para llamar la atención, para contestar y para provocar. Entonces cada una de esas cosas genera una represalia. Así que dense una idea, entre el 36 y el 39 años de mucha violencia. Y todo lo tienen que cruzar, por favor. La llegada de la mayor cantidad de judíos a Palestina se da en los años de mayor violencia en Palestina. O sea, yo separo las cosas para contárselas más o menos ordenadas, pero tienen que juntarlas. Porque esto es lo complejo de la historia judía en Palestina. Mientras peor la pasaban en Europa, la empezaron a pasar mal en Palestina, y en el medio de ese caos igual tuvieron que llegar. Entonces quiero que entiendan por qué algunos judíos alemanes decían, no, yo me quedo en Alemania. No me está esperando un paraíso. No hay allí un lugar seguro para mí. Es un lugar con conflicto, con enfrentamiento. No era fácil tomar la decisión. Hoy, con el diario El Día Después, todos, por supuesto que sí. Pero en ese momento no era fácil. Entonces, para que tengan una idea más o menos, en esos ataques y contraataques ingleses, de la fuerza inglesa, se demolieron unas 2000 casas. Se crearon campos de detención. Más de 9000 palestinos encerrados en campos de detención. Más de 100 palestinos declarados con sentencia a muerte. Al final de la revuelta, 5000 palestinos muertos, 10.000 heridos, después de 4 años de revuelta. O sea, estamos hablando de mucha violencia, básicamente entre ingleses y árabes. Estamos hablando, nosotros éramos el pastrón del sándwich, o el queso del sándwich. No me usen otro ejemplo, por favor. Estábamos ahí en el medio de esta situación compleja. Antes de seguir un poquito más, vamos a ver los chats que tenemos, que dicen. Acá Steve cuenta que la tía llegó de Yugoslavia a Haifa en el 45. Esa es la inmigración posterior que ya algo les comenté. Y acá tenemos otro integrante del grupo, Pablo, que dice que 3 tíos llegaron a Palestina entre el 30 y 35 y llegaron a vivir ahí, y hoy sus descendientes son mis primos israelíes con los que mantengo contacto. En el 30, el papá de Pablo, en lugar de los tíos, tomó la mejor o peor decisión de su vida, cada uno sabrá y Pablo sabrá, que en lugar de irse a Israel o a Palestina, se vino a la Argentina. Todo desde Rumania, fueron desde Rumania antes a Hungría. O sea que Pablo tendrá que decidir si los tíos estuvieron más inteligentes o el papá estuvo más inteligente. No sabemos, que queda a criterio de cada uno. Bien. Entonces, la sociedad árabe generó todo esto en contra del mandato británico. ¿Y por qué lo hacían? Porque decían que los británicos apoyaban demasiado a los sionistas. Miren, nosotros decimos siempre que los ingleses apoyaban a los árabes, y la revuelta árabe está sostenida en que ellos decían que los ingleses eran demasiado pro-sionistas y que había poco apoyo y desarrollo a la comunidad árabe rural. Y todo eso le fue deteriorando el nivel de vida a los campesinos palestinos, y por eso se rebelaron. Claro, ¿por qué? Y porque por un lado veían que cada vez había más asentamientos judíos de inmigrantes que llegaban de Europa o de Rusia, y esos judíos que llegaban provocaban que algunos fondos judíos compraran cada vez más tierra, y esa compra de tierras intensiva la hacían los líderes del ISU, del grupo judío, y cada vez que compraban tierra,
desplazaban a los trabajadores árabes para darle trabajo a los inmigrantes que venían llegando. Entonces eso era visto por los palestinos como una caída en la calidad de vida, como ser desplazados, expulsados y demás, y todo esto obviamente fue generando bronca, odio y un liderazgo que llevó ese odio a una revuelta. Era fácil de prever lo que iba a pasar. Lo que también hay que decir, obviamente, que esos trabajadores árabes estaban ahí hace generaciones y generaciones. Y si bien no eran los dueños, eran los que trabajaban, se sentían dueños. ¿Por qué se sentían dueños? Porque antes de que vengan los judíos a comprar la tierra era del Imperio Otomano. Y esto les pido por favor que es súper importante que compartamos esto, porque esto explica en parte el problema de los primeros años de la tierra de Israel. El Imperio Otomano, el dueño de la tierra, era el sultán. Y el sultán tenía acuerdos con familias poderosas que vivían en diferentes lugares que regenteaban o administraban la tierra. Le pagaban un alquiler a el sultán o una compensación económica y ellos explotaban la tierra sin trabajar, con los palestinos trabajando. Cuando termina la Primera Guerra Mundial y cae el sultanato y termina el Imperio Otomano, los árabes, dueños de esas tierras que nunca en su vida habían trabajado, no tenían la posibilidad de defender esas tierras. Y cuando vieron la posibilidad de vendérsela a alguien que tenía plata fresca, se las vendieron enseguida porque no eran muy dueños de la tierra. Entonces, los fondos judíos compraron toda esa tierra. Y la compra legítima de esa tierra implicó el desplazamiento de los trabajadores árabes, palestinos, que fueron desplazados y después fueron contratados como mano de obra barata, porque después fueron contratados. Todo eso llevó a un desarrollo económico. La condición de vida en Palestina objetivamente mejoró. Pero los palestinos no podían ver que había ahora mejor infraestructura, preferían ver que ahora ya no se sentían más dueños de la tierra. Porque antes el dueño vivía tal vez en Siria, o en Líbano, o en Irak, y él se comportaba como dueño de la tierra. Ahora el dueño es el judío que vive acá, y yo trabajo por hora, y me paga lo que quiere cuando quiere, y cuando no hay trabajo me despide. Entonces, por más que, porque yo les quiero decir esto, porque ustedes deben haber escuchado 1000 veces que algunos dicen, hasta que llegamos los judíos, la tierra estaba abandonada, era un desastre. Sí, es cierto, las condiciones eran peores. Pero los palestinos tenían a los dueños de la tierra a miles de kilómetros y vivían más tranquilos. ¿No había desarrollo económico? No. ¿No había infraestructura? No. Pero tampoco les preocupaba demasiado. La llegada judía trajo desarrollo, trajo infraestructura, pero también les trajo al judío que fue el dueño y a ellos que eran los empleados jornaleros por hora o por día. Entonces, el historiador judío que te cuenta que el árabe es un desagradecido porque no vio el progreso que trajo el mundo judío y que hasta que el mundo judío llegó, esas tierras estaban como desérticas y abandonadas, te dice una parte de la verdad. Y el historiador árabe que te dice, vinieron los judíos y se apropiaron de la tierra y nos quitaron la tierra, te está contando otra partecita de la verdad. Ninguno te cuenta la verdad entera. Yo tampoco, obviamente. Tengo un recorte hecho de lo que leí, de lo que fui investigando. No es que soy el dueño de la verdad. Pero trato de mostrarles desde dos lados distintos cómo se puede ver este mismo acontecimiento. Y por eso todo esto fue tensionando hasta que explotó. Y explotó porque se fueron produciendo estos cambios en donde los árabes se sintieron
totalmente abandonados. Y todo fue por el régimen de tierras de los otomanos, que cuando cayó el Imperio Otomano favoreció la compra de tierras por parte de los judíos. Hasta ese momento las tierras eran de Dios y las amistades del sultán, era otra forma de ver el mundo, y de repente el cambio dejó atrás un sistema feudal y puso un sistema capitalista, pero con fondos judíos públicos. Y los fondos judíos públicos los administraba el Keren Kayemet. Y el Keren Kayemet, con los fondos judíos, gastó una fortuna. El 75% del presupuesto de esos años fue a tierras. Fueron a comprar las aldeas y las tierras judías. Y eso trajo todo el movimiento que recién les conté. Bueno, tengo algunos temas más, pero no llegamos. Pero aunque sea, les quiero contar uno más. A ver, esperen que tengo un par de chats. Sí, Eva, los judíos compraron propiedad de los árabes, pero no de palestinos. Los palestinos no eran dueños de la tierra. Eran árabes que vivían en otros lugares, que tenían títulos que eran regenteados todavía desde el sultán. O sea, le compraron la tierra a árabes, sí, pero no árabes palestinos que no eran dueños de nada. Fer dice que hay un libro de Amos Oz, que no recuerdo el nombre, con una crítica bastante fuerte y una visión que no conocía. Voy a recordar el nombre. Bueno, hay varios libros buenos en ese sentido, con visiones críticas. Hay un periodista israelí que escribió uno muy bueno, que se llama, está en castellano incluso. Yo lo había leído en inglés, pero está en castellano. Ya me voy a acordar el nombre. La mirada del que vendía era que, lo que les dije antes, tenían un título de propiedad que era de concesión del sultán, y de repente aparecía gente que le daba plata concreta sobre esa propiedad. Los precios habían subido, porque cuando hay demanda los precios suben, y prefieren vender. Y si vivían en Siria o en Irak o en Líbano, no les preocupaba, o en Jordania, y cobraban el dinero y se olvidaban del problema. La inseguridad que había en esa tierra de Palestina hacía que no era atractivo tener las tierras. Así que muchos de ellos traicionaron a sus hermanos o a sus primos, porque los palestinos no querían que los árabes le vendan tierra a los judíos. Sin embargo, se vendieron. Y vendieron muchas tierras. Por eso, acá dice Aníbal, pagaban precios grandes, exorbitantes, por supuesto. Subieron los precios cuando hay demanda, cuando la gente quiere comprar. Es como cuando vos le vas a comprar una propiedad a tu vecino. Cuando el tipo descubre que para vos la tierra tiene un valor especial, te va a matar con el precio. Bueno, acá es lo mismo. Entendieron que había una oportunidad y la aprovecharon. No, son -5, no llegamos. Tenemos que ver la comisión PIL, que es la que propone el plan de partición, y tenemos que ver el libro blanco. Pero abriremos el año que viene con estos temas. Nada termina, todo concluye al fin, pero todo vuelve a empezar. Así que quiero agradecerles muchísimo, muchísimo que me hayan acompañado todo este año en este recorrido histórico que venimos hace varios años compartiendo, pero este año con la pandemia se sumó gente nueva, así que fue muy lindo ver cómo el grupo crecía, y me encanta que compartamos este espacio y ojalá que lo sigamos transitando. Nos queda el año que viene para ver la década del 30 y 40 en Palestina, después la década del 20, 30 y 40 en los judíos argentinos, lo mismo en Europa, y después nos queda ver la Segunda Guerra Mundial, la Shoah, y después nos queda ver la historia moderna del Estado de Israel. Así que si Dios quiere, tenemos 1 o 2 años más de estudio por delante de historia, y después decidiremos cómo seguir. Así que los saludo como felices vacaciones, pero no son felices vacaciones. Nos vamos a seguir viendo, nos vamos a ver en Shabbat, nos vamos a ver en las actividades que hagamos, ahora para Hanukkah, un montón. Y obviamente espero que nos sigamos viendo en el verano, como les dije, va a haber propuestas para seguir conectados y estudiando. Así que gracias a todos, buenas noches, y en 7 minutos abrimos el boliche. ¿Hoy es la última clase del año? ¿Hoy es la última clase del año? Lo dije al principio y tal vez Sí. no sé. Yo no, por la duda, llegué tarde. por la duda repito.
El martes Gracias. es feriado. Muy interesante. Todo el año. Gracias. Gracias. El martes que viene es feriado. El 15 es la actividad de Hanukkah con la Filarmónica de Israel y el 22 es la actividad con la iglesia en la Catedral de San Isidro por el puente entre Navidad y Hanukkah. Así que justo los próximos martes de todo diciembre hay actividades. Por lo tanto, no podemos tener más clases los martes. Así que cerramos hoy. Gracias. Un placer. Gracias. Gracias por las Buenísimo personas todo. que escribieron y gracias, Fer, por ayudarme con la clase. Chao. Un placer, gracias a todos. Gracias a todos. Saludos a todos. Buenísimo. ¿Quién es?